Entonces, Fue una experiencia, o sea, que me marcó. ay, Y era la primera vez que yo veía cumplirse la palabra que el Señor dijo. O sea, comenzamos a prepararnos y, y comenzamos una vida de búsqueda, como tú mismo especificabas, para poder llegar a esta temporada. Todos estos años ha habido procesos fuertes, amén. procesos difíciles. Hubo un proceso en mi vida que pasé que la gente tal vez me dio por muerto, tal vez por la gente, porque tal vez no escuchaban de Darío, ¿dónde está Darío? ¿Qué es de Darío? Pero Dios estaba preparando algo grande para esta temporada, para este Amén. tiempo. Amén. Entonces, comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a buscarlo en ayuno, a buscarlo en oración, a encerrarnos en la iglesia, a usar el púlpito de la iglesia cuando no había nadie, o sea, como locos ahí, enamorados de la Muchos dicen presencia de que Dios. comenzaban y predicando al Al perro, aire, sí. al espejo, así Amén. comenzaba el ministerio. Amén. Yo me encerraba en la iglesia y en la iglesia comenzaba como que estaba ahí lleno y comenzaba a predicar, a hablar, hasta que me cansaba porque yo iba y me encerraba en la iglesia días, me encerraba horas, me encerraba en la iglesia y ahí esa era mi preparación. Ya, algo que yo quiero, bueno, centrarme, ¿no? Lo que dice también en el libro de Mateo 24:3, que dice que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. De eso quiero enfocarme y que, ¿cómo se llama? Que des un mensaje de cómo la gente puede. La Biblia dice que el que, amén, que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. De cómo alguien diga, yo no soy constante, quiero llevar esa vida constante en el Señor, de servir al Señor, porque siempre nos viene a cada persona, nos dice, siempre que busco de Dios, se me levanta algo y otra vez echo para atrás, y otra vez voy a comenzar. Ya tú dices que llevas 15 años en el camino del Señor, y pues, bueno, alguien tiene que hablar de su experiencia, ¿no? También ha venido esos bajones de esos tiempos que era inconstante, pero tú dices, voy a entrar más allá. Y de ahí pasó ese tiempo donde ya no había ese, y ya como así, ya asimilabas que venía una prueba, una aflicción, pero ya tú la asimilabas y decías, no, yo sé que Dios me va a ayudar. Amén. O sea, ese es un punto clave, o sea, como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, este será salvo, o sea, Amén. pero ahí viene el punto, lo que te refería en cuanto al llamado, al ministerio, de la preparación, porque no todo queda allí en la preparación, ni todo queda allí, o sea, en que tú te eduques, te prepares en la palabra y también en la búsqueda, sino que también viene una parte que se llama el proceso. Amén. Y en el proceso es de donde Dios te va a ir puliendo y te va a ir preparando y va a ir formando un carácter en tu vida. Ahora, el proceso, no sé el tiempo que vaya a durar, Amén. pero a mayor búsqueda va a haber una mayor aceleración al proceso y Dios va a ir acabando y formando lo que Él ha diseñado para tu vida, para mi vida. ¿Ya? Podría decirte así desde mi experiencia, porque nunca a mí me ha gustado presentarme como un predicador perfecto, como un evangelista perfecto, como hay personas que se presentan así, o sea, intachables, infallables. Pero yo puedo decirte desde mi experiencia que en ese proceso de formación, y yo sé que aún me falta, Amén. pero en esos primeros procesos de formación hubieron actividades que tuve que perderme. Amén. Porque más allá de que tú y yo vayamos a servir a Dios, tenemos que tener algo que se llama temor de Dios. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, de una manera inadecuada no podía pararme. Por ejemplo, un ejemplo que eso pasa en todos lugares, en todo matrimonio. A veces hay pequeñas discusiones en el matrimonio. Amén, así es. ¿Ya? A veces hay pequeños conflictos familiares. Como dicen que cuando van a la iglesia, bien la esposa va, pero llega primero y el esposo llega atrás, o bien el esposo ya, y ya muchos dicen, ya estos vienen peleando. Amén. Entonces a veces queremos vivir de una apariencia. Amén. Pero ante los ojos de Dios todo está descubierto. Entonces yo he tenido que cancelar, ¿sabe qué? No puedo. Y eso, algo que quiero ahí, y a veces que tú le dices a alguien que te invitó a un concierto, y tú le dijiste ese detalle,
muchos de ellos, de los pastores o alguien que te ha invitado de ahí para allá, no, ya no te ha invitado. O sí, otra vez, porque a ciertas personas le ha tocado que, como si tú dices, ¿sabes qué? No puedo en esta actividad administrar porque pasé esto. Entonces hay mucha gente que ya dice, no, el varón está mal. Ya no, ya esa puerta se cerró. ¿Te ha pasado eso? Bueno, hasta el día de hoy no sé si haya pasado, pero eh, cuando en ese tiempo me pasaba aquello, esa lucha, porque esta es una lucha Amén. con tu temperamento, porque una cosa es el temperamento es heredado, lo que tú heredas, Amén. es heredado de tus padres, tu madre, de tus antepasados, pero cuando ya hablamos de carácter es como que dice la estructura que Dios forma en nuestra vida, para ayudar, para traer, como lo dice la palabra de Dios, estos frutos que los trae el Espíritu Santo, que es el dominio propio y la templanza. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿para qué ayunamos? Para tener dominio propio, Para morir nuestras pasiones, nuestros deseos. para tener templanza, para que cuando venga la hora de la prueba, de la tentación, no caer en eso, no caer como quien dice y deslizarnos. O sea, una de las cosas que dice para permanecer, el que persevera hasta el fin, este será salvo, Amén. es tener una disciplina en ayuno, en oración, Exactamente. mantener ya. Exactamente. O sea, la cuestión, como tú lo referiste, una disciplina. No importa el tiempo, no importa la hora, pero que sea disciplinado. Ser disciplinado. Porque en este tiempo que estamos, la gente ayuna para una actividad, porque le toca ir a Amén. predicar. Amén. Pero Jesús fue específico y dijo, orar y ayunar y orar para que no entres en tentación, ¿no es cierto? Pero Amén. muchos, quizás porque nos toca predicar, nos toca ministrar, ahí es que buscamos la presencia de Dios y queremos llenar. Amén, amén. Esa es una de las cosas que yo siempre recalco mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y Pablo le dijo a Timoteo, dice, preséntate tú como obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. O sea, en otras palabras, declara que todo obrero debe estar preparado para Amén. toda buena obra. Entonces tú no sabes el día ni la hora que se manifieste una persona que necesite Amén. oración, algo sencillo, por una enfermedad, Amén, así es. que alguien caiga endemoniado, Tiene que estar listo, preparado. tiene que estar preparado. Entonces no puedo yo estar esperando que venga una actividad para ir a buscar a Dios. No, esto es una disciplina. La disciplina es la que nos lleva a ser perseverantes. La disciplina es la que nos va a llevar a alcanzar. La disciplina constante y sobre todas las cosas, porque a veces cuando escuchamos hablar de disciplina, escuchamos hablar como de un sufrimiento, como de un esfuerzo pero extremo, ¿ya? Pero no, al principio uno lo siente como que es algo, un sacrificio, pero mientras tú y yo vamos buscando de las cosas de Dios y vamos conociendo a Dios a través de la búsqueda, ya ese sufrimiento o esa como quien dice inconformidad, porque tu carne lucha contra el espíritu. Amén, sí. Para acoplarse a lo que el espíritu quiere. Entonces, al inicio nos arrodillamos 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos y ya queremos pararnos. O ayunamos, ya no ayunamos hasta las 6, ayunamos hasta las 12. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está adaptado. Pero a mayor disciplina, ¿no es verdad? Vamos a ir venciendo estos obstáculos que nos pone esta carne, esta naturaleza. O sea, para permanecer y perseverar, entonces tenemos la disciplina que viene a ser el ayuno. Claro. El ayuno, oración. la oración. Amén. Entonces, y la palabra, que la no palabra. puede faltar. Amén, porque como yo sé decir a veces, es que a veces nosotros alimentamos nuestro cuerpo 4 o 5 veces al día, pero dice que la Biblia que este cuerpo va a volver al polvo donde fue creado. Amén. El que tenemos que alimentar es nuestra alma. Entonces, como tú dices, la palabra del Señor, amén. ¿Y qué puedo decir de esas personas que dicen que cuando voy a leer la Biblia, la palabra, me da sueño? Siento sueño, amén. Y a veces la toman como para la gente que... Para dormirse, amén. Amén, amén. Como te decía, esto es una disciplina constante y al inicio vamos a sufrir en los estragos. Hasta adaptar como se puede. Hasta adaptar. Es como una persona que va al gimnasio. Los primeros días que va al gimnasio, hasta acoplarse, le va a doler los músculos, le va a doler, se va a calambrar.
pero a mayor ejercicio, él va a estar ágil, va a estar diestro. Amén. Entonces, a nosotros tener esa disciplina constante, perseverante. Amén. O sea, es decir, cuando te digo una disciplina es que, un ejemplo, tú te pones, voy a leer la Biblia, pongámoslo así, desde las 12 hasta la 1, puede ser la noche o la madrugada. El tiempo no importa, pero si tienes una hora para hacerlo, tienes que hacerlo. Amén. Sin importar nada. Amén. Y lo mismo si vas a orar. Por ejemplo, si quieres orar de 3 a 4, tiene que ser de 3 a 4. Amén, así es. Pero todos los días. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿para qué? Para eso, esa constancia nos va a llevar a nosotros poder superar Amén. los obstáculos, las pruebas, las barreras. Había un predicador que se me va el nombre ahorita, Amén. pero eran de esos predicadores de anteaños pasados, podría decirse, La vieja escuela, de la vieja escuela, que él tenía un horario de oración. Amén. Él oraba de 5 a 6 de la mañana. Amén. Que si tú lo analizas, dice de 5 a 6 es una hora, no es nada. Pero oró de 5 a 6 de la mañana por 39 años. Santo. Fue un hombre disciplinado, un hombre. O sea que para él no, que hoy padre, que hoy día es domingo y hoy hay que descansar. Santo. ¿Ya? Amén. Ahí encaja entonces la palabra dice perseverante, ¿no? Fue perseverante, él estableció una hora y la cumplió. Exacto. O sea, tú dices, bueno, una hora no es nada, pero la perseverancia. Continuar con el mismo. Y esa hora de oración lo llevaba a ver la gloria de Dios, de milagros, de señales, de prodigios. Muy bien. A lo que me hablaste ahorita, eso es para poder terminar, amén. Algo que Dios, una experiencia personal aquí, una experiencia que tú dijiste, Señor, esto me cautivó más, me apasionó más para seguir a los caminos del Señor, para poder llegar a las almas, para poder predicar, amén. Algo que Dios ha tenido una experiencia sobrenatural. Que tú dices, esta experiencia me marcó, y esta experiencia hasta el día de hoy me tiene en pie para predicar con ese amor, con ese afán, bendito sea el nombre del Señor, porque hay muchos que, verdad, como dice una alabanza, que quiere una experiencia, dice, contigo, Señor, para poder como que surgir nuevamente. Amén. Amén. Siempre hay alguien que vive una experiencia diferente, una experiencia, como le dijo Pablo, que cosa que ojo no vio, ¿no es cierto? Dice que él fue transportado en su momento y tuvo una experiencia, de ahí dice que había cosas que él no podía ni aún decirle en la tierra. ¿Alguna experiencia de eso que has tenido y que puedas compartir, amén, esta preciosa hora? Amén. O sea, hay muchas experiencias en Dios. Como te decía antes, nunca me gusta presentarme como un predicador intachable, podría decirse así, o sin errores. Pero ha habido momentos donde somos afectados emocional, físicamente, espiritualmente, y a veces podría decirse, uno declina espiritualmente. Amén. Pero uno de los factores que nos ha ayudado, aparte de la lectura, de la oración, es entrar a un mundo que se llama la adoración. Amén. Que es un secreto, podría decirse, espiritual que mucha gente ignora. Santo. Amén. Que mucha gente ignora, la adoración. Por eso la Biblia lo declara y le dijo el Señor Jesucristo, si no me equivoco, en Juan capítulo 4, creo que habla sobre la samaritana, ¿cierto? Amén. Y le hizo referencia que Él está buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu ¿Verdad? y en verdad. O sea, mi amado hermano, que la adoración derriba barreras y derriba obstáculos. La adoración te lleva de un estado de desánimo Amén. a llevarte a un estado alto en la presencia de Dios. La adoración puede causar algo en la vida de una persona. Tú puedes llegar a un culto desanimado, destruido. Tal vez tú dijiste, este es el último día que vengo a la iglesia. Santo, amén. Pero si tú llegaste y dispusiste tu corazón para adorar a Dios, para bendecir a Dios, amén, Dios en ese momento cambia tu historia, cambia tu perspectiva. Y tú dices, hoy pensaba dejarlo todo, pero hoy tengo nuevas fuerzas para continuar. Gloria a Dios, amén. ¿Ya? Ahora,
Hay una palabra en la escritura, se me va de dónde está ubicada, Amén. pero el Señor, si tú se te viene en la cabeza, ahí puedes ayudar. Y dice que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, el que cree en mí, cosas mayores Amén. que las que yo hago, Ustedes la harán. ustedes la harán. Y es Amén. una palabra que durante estos 15 años me ha recalcado en mi mente y mi espíritu. Y la experiencia que he tenido, que tuve así, que me ha marcado y que me ha ayudado en estos últimos años, unos 4 o 5 años para acá, Amén. es de ver el poder de Dios manifestarse en una liberación. Amén. Porque yo había estado en liberaciones, pero como ayudante, ayudando, reprendiendo, así, pero otros han sido los que llevan, como quien dice, la batuta, la tutela para reprender. Porque cuando van a reprender un demonio, un espíritu, uno es el que tiene el mando, uno, no pueden haber No tantos, pueden, no. amén. El otro de afuera puede interceder, pero el que tiene el mando es el que tiene la autoridad delegada del cielo en ese momento. Amén. Así es. ¿Para qué? Para poder reprender ese espíritu que está en aquella persona. Entonces yo había estado así varias veces, o sea, como intercesor, pero nunca había tenido esa experiencia de enfrentarme a un demonio, Amén. enfrentarme a un demonio, Santo. ¿ya? Enfrentarme a un demonio. Y gloria a Dios por las personas que han visto ángeles, que han visto querubines, serafines, Han ido al cielo. que han ido al cielo, Cielo. al infierno, pero yo tuve la experiencia de enfrentarme, podría decirse así, con un demonio. Amén. En una ocasión fui a una iglesia y me tocaba predicar. Y yo siempre digo algo, o sea, Dios se glorifica como Él quiere y como Él le place. Amén. Como Él quiere y como Él le place. Cuando llegamos a ese lugar, me tocaba, era una vigilia, me tocaba el segundo mensaje. Y yo veía en la danza o en la alabanza, veía algo raro en una muchacha, porque tú como predicador tienes discernimiento. Amén. Así Y es. el Espíritu Santo comienza a mostrarte, a dejarte ver que hay cosas que no están en orden en la vida de una persona. Y veía una muchacha ahí danzando raro, hablando lengua, porque los demonios hablan lengua. Amén. Y yo, el Señor me traía a mi espíritu que esa lengua era extraña, que era rara. Santo. O sea, que no venía de Hay parte unas de Dios. que danzan como egipcia y se mueven a veces como serpientes. La gente. Por eso Amén. es que como yo también sé decir, a veces en las congregaciones no es tanto no es tanto las personas que estén, como se puede decir, con levas o con su corbata, con su buen estudio, pero necesitamos gente que tenga ahí esa visión, que tenga discernimiento, gente que esté en la presencia para que pueda, lo que esté entrando de raro ahí, salga por alguien que esté metido en Dios. Amén. Amén, amén. Y cuando llego ahí, ya tocó mi parte, mi oportunidad para pasar al mensaje. Y comencé a glorificar a Dios la introducción como predicador, porque cada predicador tiene su introducción, cómo ingresa, cómo entra. Y Dios comenzó y comencé a soltar palabras, glorifique, adore a Dios cuando se manifestó ese demonio. Santo. Se manifestó, La gente corría, ¿no? la gente no sabía qué hacer. Santo Dios. La gente no sabía qué hacer. Hasta yo me sentí nervioso, Santo. Amén. porque era mi primera experiencia personal. Amén. ¿Ya? Era mi primera experiencia personal. Y digo, tráigala para acá. Que si aquí está Dios, Dios se va a glorificar. Amén. Y yo por dentro temblando. Santo. Amén. Pero había una seguridad de que si Dios lo había permitido que pase eso, era porque Él se quería glorificar. Amén. Sí. ¿Sabe? A veces hay personas que aunque no te lo digan, te menosprecian. Santo. Amén. Hay personas que aunque no te lo digan en tu cara, pero tú te puedes dar cuenta que te menosprecian. Amén. Pero ¿Cómo? no sé si tú te habrás dado cuenta Ya. de que en ese lugar donde tú sientes ese menosprecio es donde Dios más se manifiesta. Amén. Amén. Y Dios lo permite, no para que nos hartemos. Dios nos permite para darle a conocer a aquella persona de que por más que tú veas al hermano humilde, sencillo, ya pequeñito, como tú lo quieras ver, es un hombre de Dios. Amén. Y es una mujer de Dios.
y que Dios lo puede usar también como te puede usar a ti. Amén. Así. Entonces, en ese día no batallamos, ¿cierto? Porque yo había estado, como te digo, en otras liberaciones y era una batalla de horas, de tiempo. No batallamos ya con la autoridad. Y era Dios, era Dios, era Dios. Eso era Dios. Ya estaba preparado. Era Dios. Ya estaba preparado ¿cómo se puede decir? El lugar estaba preparado Ya la atmósfera, para exhibir el todo, poder de Dios. sí, Ya. todo. Yo comencé en el nombre de Jesús, te va fuera de este cuerpo. Como que, porque era un demonio mudo y se reía, solo se reía. Cuando lo reprendo se tiró Santo, y no decía nada, pero el espíritu me decía, reprende lo que está ahí todavía. santo. Engañador, porque ese es el espíritu del enemigo, engañador. Amén. Y comencé de nuevo, en el nombre de Jesús, te va de este cuerpo porque fue comprado con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te va afuera. Y se fue. Ese- Fue una experiencia, o sea, que me marcó. Ay, ya. Y era la primera vez que yo veía cumplirse la palabra que el Señor dijo. O sea, el que cree en mí, cosas mayores que las que Él hace. Uno lo hará. Y uno lo hará. Entonces, desde ahí para allá, desde ahí en adelante, he comenzado a ver la gloria de Dios. No solo esa liberación, otra liberación. Y hemos estado así, o sea, viendo la gloria de Dios. Viendo la gloria de Dios y viendo el poder de Dios y cumplirse esa palabra en nuestra vida. ¿Sabe algo, Carlos? Que todo lo que estamos o servimos a Dios, estamos de pie por una palabra que ya Dios la desató para nuestra vida, para que se cumpla en nuestra vida, Amén. para que se ejecute en nuestra vida. Amén. Yo no sé la palabra que Dios te dio, yo no sé la palabra que Dios le haya dado a los hermanos que nos pueden ver a través de este video, pero esa palabra que Dios depositó en nuestro espíritu, debemos tener la confianza y la certeza de que esa palabra se va a cumplir en nosotros. Tiene un cumplimiento. Y tarde que temprano va a tener un cumplimiento. El inicio no fue fácil. Amén, así es. El proceso no va a ser fácil. Pero hay que tener la seguridad de que va a llegar el día del cumplimiento de esa palabra. Amén. Y de que vamos a ver las cosas mayores que Cristo dijo que iba a suceder en nuestra vida. ¿Sí? Esa es una de tantas. Puedo decirte muchas, pero esa es una que fue el punto de equilibrio que llegó para poder seguir subiendo y anhelar más a Dios. Porque cuando tú tienes experiencia con Dios, te lleva a un nivel mayor de búsqueda y tú dices, quiero más de Dios. Amén. Quiero más de Dios. Como dice el que más le demanda. Exactamente. Más, como decirlo, más lo usa, más le demanda al Señor. Y procuras tú, como predicador, como hombre de Dios, o salmista, adorador, de todo lugar donde tú te pares, estar encendido, estar prendido, de que la presencia de Dios esté en tu vida y se manifieste. Así hayan 2 o 3 en un lugar, así haya 1, no importa las cantidades. Amén. Lo importante es, si tú te paras en una calle, que estés prendido. Si tú te paras en cualquier lugar, en el bus, que estés con la unción, con el poder de Dios. Donde quiera que tú vayas, estés prendido con el poder de Dios. Eso me llevó a buscar y anhelar más de Él. Yo me siento enamorado, apasionado por Dios hasta el día de hoy y le doy gracias al Señor porque Él me ha ayudado y nos sigue ayudando. Amén. Para culminar, amén, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el que vive, amén. Una palabra que tú sientas de parte de Dios ahorita compartir, amén, con las personas que van a estar viendo, amén. Sabemos que ya hay edificación, todo lo que se ha hablado, lo que nos ha mostrado, y tuvimos una enseñanza tan importante cuando dijiste que desde pequeño estaba en el Evangelio, que se cumplió la palabra, que instruye al niño en su camino, Amén. cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Después entramos en la perseverancia, Amén. amén, que era cómo vamos a perseverar, que tú decías, en una disciplina de ayuno, de oración, Amén. establecer una hora que estaba buscando de Dios, pero disciplinarte en eso, ¿no es cierto? Y ahorita la experiencia que dices que el Señor te utilizó en una liberación. Amén. Amén. Pero queremos llegar a esas personas que hay una persona que quizás está con una necesidad, está pasando algo y sabemos que Dios, la palabra dice que tiene poder. Siempre yo digo esto, cuando el centurión dijo, le dijo a Jesús, solamente envía la palabra que mi siervo sanaría, que no es necesario que Jesús entre a la casa de él. O sea, ahí
van a haber gente que van a ver este video, que van a escuchar, y ellos necesitan una palabra. Que sabemos que Dios va a hacer algo en su vida. Y tenemos unos 3-5 minutos para que... Amén, amén. Pues bien, bendecimos, amén, a cada amigo, cada hermano, a cada persona que se ha apartado de las cosas de Dios, aún a usted, amado hermano, que está tal vez caminando, aún perseverando en los caminos del Señor. Le instamos, amén, en el amor de Cristo, a buscar de la presencia del Señor. Amén. Y a sentirnos, podría decirse así, con esas ganas, con ese ánimo, con esa pasión. Una palabra que marca nuestra vida, y esta palabra el Señor se la dio a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia que habla en el libro de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, Amén. ¿cierto? Donde habla acerca del primer amor. Amén. Amén. Sí. Dice que era una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que Dios había visto su arduo trabajo, que Dios había visto sus obras por el servicio, pero el Señor le termina diciendo, pero tengo algo contra ti. Y le dice que has dejado tu primer amor. Amén. O sea, para todas aquellas personas que nos pueden ver aquí, que tal vez están caminando, que tal vez están sirviendo a Dios, Amén. pero Sí. quiero decirte que no le estás sirviendo como antes, Amén. Gloria a Dios. que tal vez lo estás haciendo obligado, tal vez lo estás diciendo para que no te llamen la atención, tal vez lo estás haciendo ya porque ya, y esa no es la manera de servir a Dios. Amén. Sino que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor porque es para el Señor. Amén, así es. Lo hagamos con pasión porque es para el Señor. Hay mucha gente que está esperando por ti. Tu familia está esperando por ti. Amén. Tu Sí. casa, tu generación está esperando por ti porque hay un legado que Dios ha depositado en su vida y en cada una de nuestras vidas. Amén. Que tal vez no le podamos dejar riqueza a nuestros hijos, tal vez no le podamos dejar una herencia en una cuenta bancaria, pero la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, es el camino del Señor y la pasión con la que le sirvamos a Dios. Amén. En estos últimos años he experimentado algo que hasta yo mismo me sorprendo porque sea lo que haga, yo le digo al Señor, a veces yo solito con Dios como loco, y le digo, Señor, todo lo que yo haga, quiero hacerlo con pasión. Quiero hacerlo con tu presencia. Quiero hacerlo como cuando hacíamos los primeros pininos en las cosas de Dios. Como cuando hacíamos los primeros aires libres. Como cuando hacíamos las primeras predicaciones. Así, con esa pasión, como un niño apasionado. Como un niño así, hambriento, sediento. Como a mucho tiempo a uno le decían, tú eres el portero de la iglesia, porque tú antes que tú querías abrir la iglesia como sea. Amén, amén. Esos tiempos son verdaderamente, era un tiempo donde uno estaba apasionado de Dios, no quería un minuto de conectarse de Amén, Dios. amén. Y ciertamente es verdad, este tiempo estamos viviendo muchas cosas donde se está enfriando, donde se está perdiendo el amor, verdaderamente. Y ya no hay, como tú dices, ese deseo, sino ya muchos lo hacemos por Un compromiso, compromiso. Amén, obligación, como dice. amén, amén. Amén. Todas esas personas, amén, que sabemos que va a venir la adversidad, va a venir el proceso, va a venir prueba, pero Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, amén, Amén, amén. pero no preocupéis porque Él ha vencido al mundo, amén. Esperemos que, amén, que sea de mucha bendición este tiempo que hemos compartido con nuestro hermano Amén, Darío, amén. amén, gloria sea el nombre del Señor, amén, sí que bendecimos a cada persona. Comparte, amén, esta historia, este primer video, amén. Suscríbete, bendito sea el nombre del Señor, para seguir compartiendo más historias, bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo, amén, y a cada uno de ustedes, amén. Dios me lo bendiga, Amén. Dios me los guarde.